En aquel tiempo, el faraón de Egipto había ordenado que todos los niños hebreos, varones recién nacidos, fueran arrojados al río Nilo para evitar que crecieran y se convirtieran en una amenaza para el poder egipcio. Y mandó Faraón a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca a los hebreos, echadlo al río, pero a toda hija dejadla vivir. Éxodo 1 versículo 22. Jocabed, la madre de Moisés, se dio cuenta de que su hijo estaba en peligro y decidió tomar medidas para salvar su vida. Ella hizo un cesto de juncos, lo calafateó con betún y asfalto, y colocó a Moisés en él. Y tomó un cesto de juncos, y lo calafateó con betún y asfalto, y puso en él al niño, y lo puso en el carrizo junto al río. Éxodo 2 versículo 3. La decisión de Jocabed de colocar a Moisés en un cesto en el agua fue un acto de fe y obediencia a Dios. Aunque no sabía qué pasaría con su hijo, ella confió en que Dios tendría cuidado de él. La hija del faraón, Bateasúa, también conocida como Termutis en algunas tradiciones, encontró a Moisés en un cesto de juncos en el río Nilo, donde su madre Jocabed lo había colocado para salvar su vida. La hija del faraón se compadeció del niño y decidió adoptarlo como suyo. Y ella abrió el cesto y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y ella se compadeció de él, y dijo: este es uno de los hijos de los hebreos. Éxodo 2 versículo 6. La hija del faraón crió a Moisés en la corte faraónica, y él creció como un príncipe egipcio. Aunque Moisés era hebreo por nacimiento, su educación y crianza en la corte egipcia lo convirtieron en un miembro de la familia del faraón. Y le puso el nombre de Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2 versículo 10. De esta manera Moisés se convirtió en un miembro de la familia del faraón. Moisés creció en la opulencia y el poder de la corte egipcia, rodeado de sabios y consejeros del faraón. Allí, aprendió las costumbres y tradiciones egipcias, así como la escritura y la literatura de aquel tiempo. La educación egipcia era muy avanzada para su época, y Moisés se benefició de ella. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7 versículo 22. Durante su educación, Moisés adquirió conocimientos en diversas áreas, como escritura y literatura egipcia. Moisés aprendió a leer y escribir en jeroglíficos y estudió la literatura egipcia, que incluía textos sagrados y poemas épicos. Matemáticas y astronomía. La matemática y la astronomía eran fundamentales en la cultura egipcia, y Moisés se familiarizó con los conceptos básicos de estas disciplinas. Medicina y ciencias. La medicina y las ciencias eran áreas de estudio importantes en Egipto, y Moisés probablemente recibió conocimientos básicos en estas áreas. Política y liderazgo. Como miembro de la familia del faraón, Moisés aprendió sobre política y liderazgo. Un día Moisés estaba contemplando toda la construcción de Egipto y sus obras y vio como un soldado egipcio maltrataba a un hebreo, el cual le provocó a ira matándolo. Y ese asunto luego llegó a Faraón y Moisés se dio cuenta de que el faraón quería matarlo. Por lo tanto, Moisés huyó de Egipto y se dirigió hacia Madián,
un territorio ubicado al este del río Jordán. Y Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2 versículo 15. En Madián, Moisés conoció a Jetro, un sacerdote madianita, y se casó con su hija Séfora. Moisés trabajó como pastor para Jetro, cuidando sus rebaños de ovejas y cabras. Y Moisés se llegó a Jetro, su suegro, y le dijo: Yo te ruego que me dejes ir a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Éxodo 4 versículo 18. Durante su estancia en Madián, Moisés experimentó un periodo de exilio y preparación. Aprendió a vivir en el desierto, a cuidar rebaños y a depender de Dios para su sustento. Fue en este lugar donde Dios se le apareció en la zarza ardiendo y le encomendó regresar a Egipto para liderar al pueblo de Israel en su éxodo. La vida en Madián fue un periodo de transición para Moisés. Después de crecer en la corte faraónica, se adaptó a una vida más sencilla y austera. Aprendió a valorar la simplicidad y la dependencia de Dios, lo que le sería útil en su futuro papel como líder del pueblo de Israel. Fue en Madián donde Moisés tuvo la experiencia más significativa de su vida. La zarza ardiendo fue un momento de revelación divina, en el que Dios se le apareció y le encomendó regresar a Egipto para liderar al pueblo de Israel. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3 versículo 2. La experiencia en Madián preparó a Moisés para su futuro papel como líder del pueblo de Israel. Le enseñó a depender de Dios y a confiar en su providencia. Cuando regresó a Egipto, Moisés estaba listo para enfrentar los desafíos que se le presentaron y cumplir con su misión.